Precioso es conocer la verdad de nuestro Dios a través de la palabra. Uno tiene muchos conceptos de Dios, pero solo hasta que uno se sumerge en la Biblia, uno conoce en verdad la naturaleza de Dios. Para que haya una relación con Dios, debe haber una relación con la palabra. Quien no tiene relación con la Biblia no tiene una relación con Dios. Mira, orar es dialogar. Y para que haya un diálogo deben haber dos. Si no, es un monólogo. Cuando tú dices que oras, pero no lees la Biblia, tú no estás orando. Tú estás ejercitando un monólogo donde hablas tú solo. Y Dios, ayúdame, y Dios te alabo, y Dios te bendigo. Hasta ahí va bien. Pero si tú no vienes a la Biblia, entonces no hay diálogo. Entonces Dios nos da la salvación. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Y ese es el tema que vamos a empezar a ver ahora. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Sí? Miremos un momento, primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de nuestras almas. Mira, es importante para la salvación esto. Es importante. La fe no nos fue dada para cosas materiales. En eso soy radical, incisivo. La fe no se puede utilizar para cosas materiales. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, miremos por un momento, mira lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿Y la fe para qué es? Para que esa salvación permanezca. Mira esa primera parte. Lo primero es, el fin de la fe es la salvación. Te lo voy a aterrizar. Que el día que tú y yo partamos de acá, partamos a la vida eterna. Ahora miremoslo desde acá. Que tú vivas aquí una vida agradable a Dios. Que tú vivas aquí una vida agradable a Dios. ¿Qué es agradable a Dios? Agradable a Dios, vivir en salvación, es vivir conforme a su palabra. Y esa salvación viene por gracia. ¿Por qué alguien no practica pecado? Por gracia, porque ha recibido fe. Y esa no viene de nosotros, es un regalo de Dios. Personas que de lunes a viernes tienen una careta que mostrar a la sociedad, pero el fin de semana o aún a diario en su vida hay doblez, porque son esclavos por dentro y aparentan mucha libertad por fuera. Pueden hablar 2, 3 idiomas. Pueden ser de estrato 0 o estrato 6. Pueden vestir descalzos con harapos o las prendas más costosas del mejor almacén. Pero si yo no acepto por gracia la salvación, vivo una vida de miseria. El problema número 1 de la sociedad hoy es esa miseria, porque es un vacío. Por eso David decía: vuélveme el gozo de tu salvación. Pueda que usted no tenga dinero, pueda que usted no tenga nada, pero la salvación te da ¿qué? Gozo. Entonces, si usted no es salvo, usted no tiene gozo. Y usted tiene que reemplazar ese gozo. ¿Por qué? Por el pecado.
Y el pecado no te da gozo, el pecado te da placer. Pero el placer encadena, el gozo liberta. Cuidado acá. La persona que se hunde en los placeres de la carne y del pecado termina encadenada. La persona que se mantiene firme en la salvación, el gozo de la salvación, es libre, libre de pasiones. No le tiene miedo a nadie, no es esclavo de nada ni de nadie. Tiene una lucha constante, amén. Pero tiene una libertad dentro de sí que se la dio Cristo. Y es por gracia. Esa salvación viene por fe. Entonces lo primero que Dios le da a alguien para que experimente salvación es ¿qué? Fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que tú permanezcas pensando, sintiendo y deseando, eso eres tú. Eso eres tú. El tema de hoy, madurez espiritual. Texto base, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Mira, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La pregunta es, bueno, si Dios ya cumplió con su pacto, si Dios ya cumplió con su parte, que era morir por nosotros, morir allí en la cruz por nuestros pecados, y nos regaló la salvación. ¡Ey, mírame! ¿Tú qué tienes que hacer esta semana? Mira el título de la enseñanza. Óyeme muy bien. Aprenda a decidir para madurar y avanzar en la vida. Si tú no tomas decisiones maduras, te estancas. Y una persona que se estanca pone en duda y en juego su salvación. Porque le sucede lo del versículo de hoy. Se desanima, se desmotiva, pierde todo deseo de seguir adelante y cae en pecado. Y empieza a creerle al enemigo que el pecado es lo que le da la vida. Créamelo, una persona que se cambia de mando, llega el momento donde se convence a sí mismo que el pecado lo hace vivir. Se convence a sí mismo que la mentira es una verdad y que en la muerte está la vida. Es convencido total. ¿Por qué? Porque una persona que vive en pecado tiene que vivir engañando a todo el mundo y engañándose a sí mismo. Entonces, una persona que cae en práctica de pecado cada vez se hunde más y más y más, porque para poder mantenerse en ese pecado tiene que mentirle a todo el mundo y mentirse a sí mismo. Cuando ya atraviesa la línea que nunca debió atravesar, ya se vuelve una persona descarada, desvergonzada, desmoralizada. Pierde todo temor, todo principio, todo valor, y ya no le importa nada. Si es hijo de promesa, será tratado por Dios, será purificado en el fuego y volverá a la gracia de Dios, entendiendo el temor de Jehová. Pero si no es hijo de promesa, esa es la etapa final. Eso no quiere decir que va a morir. Etapa final es nunca más experimentará el gozo de la salvación, así viva 100 años. Nunca más la experimentará. De ahí para allá tendrá que adorar y postrarse a Lucifer, para que Lucifer le dé las mentiras que él aceptó como verdad. Porque él lo dijo: si postrado me adoras, te doy eso que tanto te gusta. Por eso una persona que empieza a practicar pecado cada vez se ve más enlazada, más mentira, más engaño. Diga: Cristo me salvó. Diga: Cristo me salvó. Ahora voy a aprender lo que debo hacer. Vamos a proclamar la palabra. Colóquese sobre sus pies, por favor. Efesios 4:11. Mira lo que nos enseña el Espíritu Santo de la palabra a través del apóstol Pablo. Mira lo que dice allí. Dice: y él mismo, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo
constituyó ¿a quién? A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Óyeme muy bien, es el mismo Espíritu de Jesucristo, la voluntad del Padre, la que le da una función a cada hombre y mujer de la iglesia. No son los hombres los que constituyen un don ministerial. Aquí está hablando de los dones ministeriales. No es un hombre el que nombra a otro apóstol. No es un hombre el que nombra a otro pastor o profeta. Ni uno mismo se puede nombrar. Es Jesucristo quien nos llama. ¿Cuántos están acá? Jesucristo es el que me llama. ¿A qué? A ejercer no un título, óyeme, no un cargo, como en el gobierno, como en una empresa. No, esto es una función. Cuando dice constituye a unos apóstoles, es la función apostólica, la función profética, evangelística, pastoral y de maestro alrededor de la palabra, no en interés propio, no en una visión propia, no en lo que a cada uno le parece. El apostolado frente a la palabra, el profeta frente a la palabra, el evangelista frente a la palabra, porque toda la profecía ya se cumplió. ¿En quién? En Jesucristo. Ya no hay profecía más por anunciar. Están por cumplirse sucesos. ¿Y dónde están anunciados? Aquí en la palabra. Por eso profeta es el que anuncia la palabra. Amén. Estamos acá. Muy bien. Él mismo, Jesucristo, nos ha llamado a ser parte viva y dinámica de su iglesia. Aquí está hablando de los dones ministeriales. A otros nos dio dones espirituales, a otros dones operacionales, pero toda la iglesia tiene dones. Toda la iglesia tiene dones. Unos de una manera, otros de otra. La iglesia no se fundamenta ni se direcciona solamente en los dones. ¿Para qué son los dones ministeriales? Versículo 12. Mira lo que dice el 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oye, mira, el convivir comunitario nos hace crecer. Por eso, en medio de ese llamado que tú tienes, ¿a qué? A servir. En ese llamado que tú tienes a ejercitar tus dones, en ese llamado que tú tienes en tu hogar, en tu trabajo, el propósito de ese llamado es ¿qué? Perfeccionar. Perfeccionar es quitarte lo que no te sirve. Por eso Jesucristo fue carpintero. Ese fue su trabajo secular. ¿Y qué es la carpintería? La carpintería es coger un pedazo de madera que no tiene forma, de un árbol, ¿verdad? Trabajarlo con herramientas, darle forma y darle uso, utilidad. Una persona que no ha sido tratada por el carpintero Jesucristo no tiene ni forma ni utilidad en esta vida. Cristo tiene que darme forma y utilidad, y lo hace a través de sus herramientas. Dígale al que tiene al lado: tú eres una herramienta de Cristo. Esa es la mejor lija, ese es el mejor esmeril, ese es el mejor martillo, ese es el mejor destornillador. Sí, eso es lo que más utiliza Jesucristo. ¿Para qué? Para pulirme, lijarme, darme una forma, no quedarme ahí en la naturaleza de un ser cualquiera, sin dirección, sin uso. Oye, muy bien, hemos sido salvos, pero Dios tiene que darme su diseño,
su forma, no es como yo quiero. ¿Para qué? Para que todos juntamente como iglesia nos edifiquemos, crezcamos. Versículo 13. ¿Cuál es el fin de leer la palabra? ¿Cuál es el fin de meditar? Todo lo que Dios nos ha dado tiene un propósito. Que lleguemos, uno, ¿a qué? ¿Qué es lo primero? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde es que tú y yo podemos llegar? ¿A dónde es la meta y el propósito que nosotros podemos alcanzar en nuestra salvación? Uno, la unidad de la fe. Dos, el conocimiento real de Jesucristo. Tres, la perfección de mi carácter. Y cuarto, la madurez espiritual. Ahí está, míralo. Uno, la unidad de la fe, ¿qué es? ¿Qué es la unidad de la fe? ¿Qué será la unidad de la fe? Yo pensaba igual que Dianita. Sí, Dianita, está bien. Yo pensaba que era todos. ¿Sí? Listo. ¿Todos creemos en Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya estamos en la unidad de la fe? ¿Estamos en la unidad de la fe? Esa no es la unidad de la fe. ¿Qué saco yo con danzar aquí muy lindo si lo estoy haciendo para Dios, si mi vida está en pecado? ¿Qué saco yo con cantar muy lindo o tocar un instrumento muy lindo si mi vida no está conforme a la palabra? ¿Qué saco yo con predicar si mi vida no está conforme a la palabra? No hay unidad de fe. Es puro bla, bla, bla. La unidad de la fe es que lo que yo viva sea conforme a la palabra. Unidad, que sea uno con la palabra. Y él dice hasta que todos lleguemos a esa unidad. Hasta que todos. Escúchame. Mírame acá lo lindo, el misterio del reino. No basta con que tú estés ya en santidad viviendo la palabra. A partir de ahí tú tienes que invertirlo todo para aquellos que están llamados a vivirla, reciban esa palabra de salvación. No es para todos, por eso hay que discernir. Por eso hay que discernir. La palabra shalom en hebreo traduce paz, pero no es la paz de aquí. Uno dice, ya tengo paz. No, shalom es, no tendré paz hasta que mi hermano tenga paz. No habrá santidad en mí hasta que en realidad en mi hogar haya santidad. Porque es el verdadero proceso de santificación. Es el verdadero proceso de santidad. Nadie puede santificar a nadie. Nadie puede salvar a nadie. Nadie puede vivir por nadie. Por eso yo debo mantenerme ahí, en lograr la unidad de la fe. Oye, mira, ¿cuál es la meta si Él me ha dado la salvación? Dar toda mi pasión por vivir la palabra. Él dijo, no es con la fuerza del caballo ni con la espada que se gana la batalla, es con mi espíritu, es con mi fuerza, es con mi voluntad, es con mi gracia. Por eso la unidad de la fe es tu meta. Diga, mi meta es vivir la palabra de Dios. Ahora, la bandera que tenemos, ¿cuál es? Entendimos que la palabra de Dios es una semilla que se siembra en la mente. Esa semilla va siendo procesada, entra, echa raíces. Usted persevera, pero la meta final de la meditación de la palabra es vivir la palabra de Dios. El que persevera meditando terminará viviendo la palabra de Dios. Por eso es que es tan duro, tan fuerte permanecer tú en la palabra. ¿Por qué? Porque del otro lado está el hombre viejo manipulado por Lucifer, que te está diciendo, tú no vas a ser libre. Tú no vas a ser libre. Y esa es la verdadera guerra espiritual. Segundo, el conocer realmente a Jesucristo. ¿Por qué hay tanto engaño hoy? Porque la gente vive detrás de uno y de otro y de una congregación y de otra y detrás de eventos y sucesos. Pero nadie se quiere comprometer con un proceso, porque todos quieren un show.
no es en un suceso ni en un evento, es a diario. Y por lo regular lo experimenta el que se compromete con un proceso. Cuando usted abandona un proceso, no hay nada que hacer. Por eso cuando yo conozco a Jesucristo, no tengo que ir ni a ese monte, ni a ese monte, ni a ese monte. Hoy ese nicolaísmo se está llevando sobre todo a los que no han encontrado la unidad de la fe. Cuando no hay unidad en la fe, usted no conoce a Jesucristo, usted no ha sido perfeccionado en su carácter, usted no ha alcanzado esa medida de ¿qué? De firmeza, de madurez, esa altura que lo hace igual a todos, pero no igual con todos. Tú no haces lo que hace todo el mundo. Tú no vives como vive todo el mundo. Míralo, unidad de la fe. Uno, ¿cuál es la meta que yo puedo alcanzar? Diga, yo puedo llegar a la unidad de la fe. Si está escrito es porque se puede. ¿A quién? Al conocimiento del Hijo de Dios. A conocerlo a Él. ¿Cómo una persona conoce a Jesús? Sumergiéndose en la palabra. Sumergiéndose en la palabra. Leyéndola. Sin afán. Es un proceso. Es un proceso. Es paso a paso. Es paso a paso. Tendrás tropiezos, Él te levantará. Tendrás situaciones difíciles, Él te respaldará. Habrá momentos, como lo dice la palabra, de valle de sombra de muerte, Él te alumbrará. Habrán situaciones muy duras, pero cuando tú colocas el primer lugar en conocerlo a Él, ¿sí? Él se te empieza a revelar a tu vida. Él se te empieza a revelar a tu vida. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que te lleva a perfeccionar tu carácter. ¿Qué significa que yo conozca a Jesucristo? Que la palabra empieza a obrar en mí. A mí ya no me da lo mismo pecar. A mí ya no me da lo mismo decir una mentira. Si se sale esa mentira o si practico el pecado, ya usted no queda en paz, usted es redarguido, usted ya no se goza en ese pecado, usted ya no se goza en esa vida. ¿Por qué? Porque hay una unidad de fe. Usted anhela vivir la palabra de Dios, usted anhela conocer al Hijo de Dios cada vez más. ¿Y viene qué? Viene esa perfección del carácter. Perfección de carácter. ¿Para qué? Lo vamos a entender acompañada de una madurez espiritual. Versículo 14, mira lo que dice el versículo 14. Léalo conmigo. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. La primera etapa de todo hijo de Dios. Todo el que nace de nuevo es un bebé espiritual. Todo el que nace de nuevo es un bebé y debe crecer. Y debe crecer. Y ese crecimiento duele. Porque el crecimiento es enfrentar mi propia carne. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Está hablándole Pablo a una comunidad llena de dones. La comunidad, según la Biblia, que más dones espirituales tuvo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a personas que tienen unidad en la fe. No pude hablarlo como a personas que conocen a Jesucristo. No pude hablarles como a personas que han sido perfeccionadas en su carácter. No pude hablarle a personas como a personas que han madurado, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. La etapa que usted tiene que enfrentar y vencer no es un demonio afuera. Iglesia, míreme acá. No es de que usted vino y dijo: Señor, perdóname, yo me arrepiento. No, Él le dice: está bien, ahora recibes mi espíritu, enfrenta y vence tu carne, porque yo ya lo hice. Es ahí donde se equivocó todo el mundo. La mujer viene a culto para que Dios le cambie al marido. Ámelo primero así como es, un vagabundo, un sinvergüenza. Ámelo. Si no, tu carácter no ha sido tratado ni formado. Todos queremos que Dios cambie a todo el mundo, pero no nos queremos dejar cambiar. Esa es la falsa iglesia.
donde todos son unos cristianitos de chocolate, cualquier calor los derriba. Los vicios que sus antepasados no quisieron entregarle a Jesús. Por eso es que muchos de nosotros venimos bien cargados, bien azotados, pero hay poder en el nombre de Jesús. Ahora nosotros no podemos levantar a nuestros hijos en cápsulas imaginarias. Siempre se lo he predicado: el último que conoce a un hijo es la mamá. Porque la mamá que no está en el evangelio piensa que su hijo es el santo más santo de los santos. Y mira los errores que cometen esas madres. ¿Sabe cuáles son? Juzgar y culpar a todos los que están alrededor de sus hijos, siendo que muchas veces los promotores de mayor pecado son esos mismos hijos. Si en verdad estamos en el proceso de conocer a Jesús, si en verdad estamos en el proceso de ser perfeccionado en mi carácter y madurar espiritualmente, ya para nuestros hijos no es que vaya a ser más fácil, va a ser igual de duro, pero cuentan con nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por ahí. A mí no me va a aterrar ni asustar eso, pero yo por ese hijo no puedo hacer nada más que estar firme en la fe. Usted escoja a cuál callejón se mete, o a ese camino que no es un callejón. Ahorita lo vamos a entender, iglesia. Entonces, ¿para qué la unidad de la fe? ¿Para que deje de ser un niño? ¿Qué pasa? Que no hay fe, no hay unidad en la fe, no hay conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces el hombre y la mujer piensan que porque tienen 20, 30, 40, 50, 60 años, 3 pesos, un título, barriga de panadero, de camionero o lo que sea, ya son personas. No, sos un bebé. Si no maduro yo, ¿cómo le voy a exigir a los hijos que maduren? Si no he crecido yo, ¿cómo le voy a exigir a mis hijos que crezcan? Es el típico padre con un cigarrillo en la boca diciéndole al hijo: no fume, con la botella de alcohol aquí diciéndole: no tome. Ahora mira, ¿qué pasa con un niño que es llevado por doquiera de todo viento? ¿Qué es un viento? Lo jala para allá. Acá en la mente son personas que no tienen rumbo. Pueden tener un supuesto proyecto de vida aquí, una carrera, un trabajo, ser gerentes, ser trabajadores, empresarios, amas de casa, pero por dentro andan como una cometa que no tiene quien la guíe. Para todos lados se van. Vientos de doctrina, ¿sí? Por estratagema, cuidado, de hombres. Si se dio cuenta que en el 11 Dios estableció hombres con el carácter tratado, hombres con la unidad de la fe, hombres con madurez espiritual, hombres que conocemos al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que acompañemos a los que están siendo en ese proceso, acompañarlos. Pero mira lo que dice la palabra: también hay hombres, colócame ese 14, también hay hombres que son ¿qué? Engañadores, que son astutos con las artimañas del error. Y aquí habla es afuera, el hombre viejo que está dentro. Amén. En los últimos tiempos ya la gente no querrá sufrir la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Un sufrimiento. La unidad de la fe, el conocimiento de Jesucristo, el perfeccionamiento de mi carácter y la madurez espiritual trae sufrimiento. Como eso trae sufrimiento, la esposa sufre por estar en santidad, sufre con el esposo, sufre con los hijos, sufre por la falta de dinero, sufre inefablemente internamente ella. Pues van a venir ¿qué? Hombres que con astucia son mañosos. Hombres y mujeres mañosas. Porque si usted no puede experimentar
plenitud de gozo, libertad y felicidad en el lugar que Cristo te colocó, Dios no se equivocó contigo, Dios no se equivocó con tus padres, Dios no se equivocó con tu hogar, Dios no se equivocó con tu esposa y esposo, Dios no se equivocó con lo que te dio. Tú y yo sí nos equivocamos, pero te tengo una gran noticia: Él lo tenía fríamente calculado. Tú lo que necesitas no es que cambie el otro, tú necesitas a Cristo en tu vida. Pero a Cristo, no un requisito ahí de plebiscito. Señor, vengo a ti, pero bueno, cámbiale los ojos a mi marido, que sea más musculoso, que tenga pelo largo, que me dé toda la plata, que esté aquí todo el día. Que tú lo que eres es esclava o esclavo. Muchas de esas personas no lo saben, pero han sido y son direccionadas por las tinieblas. ¿Para qué? Para tumbar al que está llamado a caminar en santidad. Eso está dentro de ti. Pero cuando tú adentro no tienes unidad de fe, cuando tú adentro no conoces a Jesucristo, cuando tú adentro no has madurado ni has perfeccionado tu carácter por la palabra, tu niñez, tus pataletas te arrastran. Y ellos saben y conocen las personas que son como cometas, ambivalentes. Por lo regular son personas que presumen saber mucho, poderlo todo, hacerlo todo. Son personas que se muestran muy fuertes afuera, muy poderosos, y por dentro son un papelito que se los lleva a cualquier viento. Y esos instrumentos, esos hombres que engañan, esas mujeres que engañan, ellos tienen un microchip que detectan. Dice, mire, allá va un puro hablador que habla mucho de Dios pero no lo conoce. Camine y le damos su pela, a ver si es que eso no es. Y si no es, pues que de una vez sepa de dónde es. Y si es, que afine, para que sepa que con ese Dios al que le sirve no se juega. Imagínense un pedazo de madera que acaban de sacar aquí, un tronco de un árbol, y que venga el carpintero a pulirlo y no me toque, no me quite, no me quite. ¿Cuál no me quite? Él no pregunta, él no pregunta, él obra, él obra. El mejor ejemplo está en el alfarero. Debemos ser ¿qué? Barro dócil. Cuando el barro no es dócil, ¿qué pasa con el barro? Se endurece. ¿Y qué pasa con el barro? Se vuelve piedra. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Romperlo. ¿Por qué? Porque cuando tú te endureces, dice la verdadera alabanza de Dios, son un espíritu ¿qué? Quebrantado. Por eso Él nos tiene que romper de una u otra manera. Cuando tú a diario no le das a esa piedra con la roca que es la palabra, Él te tiene que romper. Él nos tiene que romper. ¿Cuántos estamos acá? Por eso la importancia de la palabra. Aquí en Colombia hay una zona que se llama en Boyacá, Musú o Tanche, donde sacan las mejores esmeraldas del mundo. ¿Cómo es que hace un guaquero? Guaqueros son los que trabajan en las minas. ¿Cómo hacen ellos para poder encontrar una esmeralda? A diario con su herramienta están pegándole a la ¿qué? A la piedra, a la roca. Pero no todos los días se encuentran una esmeralda. Es una vez, porque después de que la encuentran ya no necesitan más. Así es acá, a diario con la roca. Cada vez que usted medita la palabra, usted está dándole a la roca, le está dando a la roca, le está dando a la roca. Hay un día donde tú encuentras la veta, usted vende todo. ¿Qué quiere decir? Ya no se pega a nada ni a nadie. ¿Aló? Usted ya no se pega a nada ni a nadie. ¿Por qué las personas viven esclavas de algo o de alguien? ¿Por qué? Porque no han encontrado esa piedra preciosa.
Si se da cuenta que dice por estratagema de hombres. Una estratagema es una falsa piedra preciosa. Ellos te ofrecen aquí en la tierra, ya no estoy hablando del hombre viejo, aquí afuera, en la tierra, te ofrecen cielo y tierra. Y cuando tú le entras al juego, al principio te va bien, todo te sale bien, todo muy chévere, ya nadie me ve, Dios me ve, no, Dios no dice nada. Pues ¿quién? Vamos a hablar algo claro. Cuando tú pecas, en el momento que peca, suena una voz en los cielos que digan: ¿por qué pecaste? ¿Sí? ¿No? Dios ya no habla así. Cuando usted insiste en practicar pecado, Dios ya habló. Está ahí en la palabra. Y Él dice: va a llegar un momento donde el pecado te va a mostrar sus consecuencias. Ahí estaré para darte la mano. Ahí no hay hombres que puedan dar la mano. Es el único Él, Dios, quien levanta. Cuando tú te humillas y dices: Señor, en verdad he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Mi pecado nunca estuvo afuera, siempre está donde, adentro. Por eso no culpemos a nadie del pecado que nosotros practicamos adentro. A nadie podemos culpar. Y dice que esa niñez es debido a que no tenemos esa madurez. Debo que en mi nueva vida debo tener una firmeza en la palabra de Dios. Pero algo muy importante, escucha: alguien que ha crecido en la unidad de la fe, alguien que ha crecido en la madurez y en el conocimiento de Jesucristo, mírame acá, identifica a esos hombres falsos. Porque adentro de esas personas que vienen con apariencia de amor, de dulzura, de todo eso, es una mentira y te van a engañar y te van a matar. Porque una persona que no ha nacido de nuevo, en él el espíritu no está todavía para vida, sino que su alma está manipulada por él. Y él puede hablarte lo que nadie te puede hablar, porque conoce tu debilidad, porque siempre ha estado ahí. Él es el que manipula a tu hombre viejo. Por eso tenga mucho cuidado con esas palabras proféticas. Personas que vienen y le revelan todo, no necesariamente viene de Dios. Yo hoy no le creo a ningún profeta hombre. Mi palabra profética es la escritura. Ahora, si Dios me quiere decir algo a través de un verdadero siervo que está en santidad, ese siervo me viene a confirmar lo que la escritura dice, no todas esas fábulas que se inventan. Cuidado con esos hombres engañadores en lo secular y en lo eclesial. ¿Está acá la iglesia? Tenga cuidado con eso. Los lobos se disfrazan ¿de qué? De ovejas. Y el que no sabe discernir termina siendo bocado de lobo. Por eso el discernimiento. ¿Para qué? Para que ya no nos arrastren, para que ya no nos lleven. Vendrá tormenta, vendrá desierto, aridez, lo que sea, pero tú estás como firme y no culpes a nadie de lo que tú misma quisiste vivir. De lo que tú mismo quisiste vivir. No culpes a nadie. Sí, versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. ¿Cómo es que uno puede ser libre de los engañadores, de los vientos que lo arrastran, siguiendo la palabra en sufrimiento? Pues se la traduzco para que no lo engañe más, 4 letras que dicen amor. Sí, porque esa palabra amor solo aplica para el mes de septiembre en Colombia y 14 de febrero en el mundo, San Valentín. Amor es sufrimiento, el sufrimiento que experimenta uno por renunciar al pecado, por renunciar a la inmundicia. Dice, sino que siguiendo la palabra en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Crezcamos en qué? Por eso debemos perseverar en la palabra aún en medio de la adversidad. Cuando yo persevero en la palabra en medio de la adversidad, experimento un crecimiento genuino. Duele, pero usted crece. ¿Alguien alguna vez ha hecho gimnasio aquí, deporte, pesas?
¿Qué pasa cuando usted practica pesas? Para que los músculos crezcan, ¿qué pasa? Duele, duele, duele. Y hay momentos donde usted se levanta y no puedo. ¿Y qué le dice el entrenador? Haga estiramiento y al otro día, aunque le duela, hágale, ejercítese. Si usted por dolor no se ejercita, usted nunca crece. Por eso cuando algo te duela, ejercítate en la palabra. ¿Qué es ejercitarse en la palabra? Amar, perdonar y servir. ¿Cómo me ejercito en la palabra? Amando, perdonando y sirviendo. Que en su orden correcto es paz, perdonar, amar y servir. La verdadera paz. Perdono, amo y sirvo. Cuando algo está en contra tuya, perdona, ama y sirve. Para que llegues a la unidad de la fe, al conocimiento de Jesucristo. ¿A qué? A el carácter perfeccionado y a la madurez espiritual. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, hoy, mira, de quien todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un equipo de trabajo. Y si hay algo que es difícil entre los hombres, es trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene ideas. Por eso una persona con autoridad, sus consejeros no son tanto hombres, es la palabra. Y toma decisión. Ay, pero otra vez blanco. Amén. Punto. Ya. ¿Estamos ahí? Entonces, el cuerpo, la iglesia, es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo donde todos estamos llamados ¿a qué? A estar bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué traduce? ¿Qué entiendo? A nosotros nos une es la vida del espíritu, no los conceptos. ¿Cuántos están acá? Porque entre nosotros siempre habrá diferencias. ¿Cuántos están acá? Siempre va a haber diferencias. A uno le gusta el blanco, a otro el azul, a otro el verde, a otro el rojo. Si nosotros nos centramos en las diferencias, no se trabaja en equipo. ¿Qué es trabajo en equipo? Renuncio a mi interés personal por el interés comunitario. ¿Cuál es el interés comunitario? ¿El del pastor? ¿El de usted? No, la palabra. Se debe hacer lo que dice la palabra. He ahí el problema de la mala interpretación. He ahí el problema del mal entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, Él nos ha hecho uno en la vida del Espíritu, aun aunque existan diferencias. Pero mire algo muy importante, que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. El apoyo mutuo es incondicional, sin crear dependencias o apegos. Oiga, cuidado con esto. Un hombre de Dios siempre dará la mano sin que dependa de nada ni de nadie. Eso es lo que se llaman los apegos, los compinches, mundanamente los parches. En el reino, en el ejército de Dios no hay parceros. Todos somos un equipo de trabajo, nos ayudamos unos a otros, pero cada uno va con sus ojos puestos en Jesús. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Estamos hablando de madurez espiritual. Estamos hablando de aprender a tomar decisiones para madurar y avanzar. Esta es la congregación donde nos reunimos, la iglesia de Jesucristo. Su meta es la unidad de la fe, que usted viva la palabra. 2, que usted conozca verdaderamente a Jesucristo por la palabra. 3, que su carácter sea perfeccionado. 4, importantísimo, que alcance esa madurez. ¿Para qué? Para esto. Mira, ¿para qué? Para que usted realice una
función correctamente. Mírame acá, función en su hogar, en su trabajo, en la vida diaria y aquí. Porque si yo puedo vivir la palabra, no es tanto aquí, ¿dónde es? Allá. Si yo conozco a Jesucristo, no es tanto para aquí, es para darlo a conocer allá. Y más que darlo a conocer, para moverme con su autoridad y gobierno. Tercero, ahí en el versículo, no lo coloque tranquilo, el versículo 12, ¿qué es? El ser perfeccionado en mi carácter y madurar espiritualmente. ¿Cuál es tu función en la iglesia? Por eso es que la gente anda volando. Porque no hay una función. Yo te voy a decir algo. En la iglesia de Jesucristo, dentro de una congregación, todas las funciones son iguales ante Dios. El que predica como el que lava baños. Pero si usted no ejerce una función verdadera dentro de la iglesia, si no está dispuesto a servir al Señor allí en la puerta, recibiendo la iglesia en los baños, acomodando, presentando un servicio, ¿verdad? Si usted no se siente útil, no hay cosa peor que mate a un ser humano que el no sentirse útil en la vida. Un ser humano que no se siente útil en la vida llega al grado más bajo de desgracia. Porque Dios nos hizo útiles en la vida. Por eso cuando yo estoy en la vida del Espíritu y camino con un equipo de trabajo en la iglesia, hay una visión, hay una misión, hay una estrategia para salir adelante. Cuando todos nos movemos en esa visión, misión y estrategia dada por Dios, que es su palabra, usted desempeña una función, usted tiene un compromiso. ¿Por qué tú te sientes en la vida como te sientes? Porque tú no estás desempeñando nada en la vida. Son larvas, garrapatas. Y ahora quiero ir más allá. Las personas que desempeñan funciones mecánicamente. Esa vida mecánica mata la vida del espíritu. ¿Y qué respalda una vida mecánica? El usufructo, la recompensa. Tú tienes que tener cuidado, porque ahí es donde se cae en una bendita rutina. Y cuando tú caes en rutina, tu vida entra en abatimiento. Y cuando hay abatimiento, te desanimas, pierdes las fuerzas, pierdes la motivación. En una rutina, la rutina de leer la Biblia, la rutina de meditar. No, tú mismo debes tener una relación con Dios. Debes tener esa unidad en la fe, estar firme. Conocer, anhelar conocer a Jesucristo. Tú mismo debes en este momento estar orando y diciendo: Señor, yo quiero conocerte. Sácame de mi vida rutinaria, sácame de mi vida mecánica. ¿Por qué se divorcia un hogar? Por la rutina. ¿Por qué hay infidelidad? Por la rutina. Mira, hoy en día son miles de hogares que viven una rutina. Viven el aguante. Tú necesitas que tu agua sea transformada en vino. Y Jesús transforma lo insípido de un matrimonio, que es agua, en vino. Jesús nos embriaga, nos enloquece, nos apasiona. Haya o no haya lentejas con arroz, huevos con arroz, pero tú sientes la embriaguez del Espíritu, porque agradeces en todo momento. Estás gozoso. Mientras que el rutinario siempre le falta algo. El mecánico se vuelve esclavo, porque él piensa que necesita más y más y más. Y se vuelve un torcido, porque tiene que mentir y robar. ¿Para qué? Para obtener algo que los ha enlazado más. Tú necesitas a Cristo. Diga: yo necesito a Cristo. Cada uno desempeña esa función. ¿Cuál es tu función? Pero mira.
en esa función vamos a cometer errores, vamos a fallar. Qué lindo. ¿Qué dice lo último? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, cuidado, quietos. Es importante la exhortación constante que nos da crecimiento y madurez. ¿Cuál es la exhortación? Perdonar, actuar y servir. Exhortarte. Exhortar no es maltratar. Exhortar es animar. ¿Qué mejor ánimo le puede dar a usted a alguien que perdonarlo? ¿Qué mejor ánimo le puede dar a usted a alguien que amarlo? ¿Qué mejor ánimo le puede dar a usted a alguien que servirle? Servirle verdaderamente. Paz, perdono, amo y sirvo. Estamos acá, iglesia. Colócate sobre tus pies. Cierra tus ojos y dile: Señor, estoy aquí para que me perfecciones. Habla con Dios. Yo no puedo hacerlo por ti. Camino en el sendero que Él ha trazado, que es su palabra. Habla con Dios y dile: Señor, perfeccióname. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.